en su capítulo 8, gloria a Dios. Mateo capítulo 8, verso 25 al 27. Ahora del 23 dice: Jesús calma la tempestad. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y aquí se levantó, lo siguieron, perdón, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, escuche esto, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Es dicho por ahí, recuerdo que en un tiempo la pastora Elisa predicaba en el Bronx y decía que la gente dice que las palabras se las lleva el viento, y muchas veces lamentablemente sucede de esa forma, donde las palabras, las amenazas, las críticas, las demás cosas, el viento simplemente se las lleva. Pero con Jesús no pasa lo mismo, con el Señor no pasa igual. Muchas veces nosotros declaramos palabras, empezamos a profetizar ciertas cosas, empezamos a cambiar nuestro lenguaje, y pareciera que nada está pasando, pareciera que nada acontece con nosotros, pareciera que lo que estamos haciendo es simplemente una mímica, una pantomima, es una pérdida de tiempo. Pero cuando usted está convencido de que el Señor en usted ha puesto una autoridad, usted sabe que sus palabras no se van a llevar al viento, sino que sus palabras, aún contra viento y marea, van a llegar al destino correcto y al que usted la ha mandado. Por eso la palabra dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios bajo autoridad para ejercer la autoridad. Lo primero es que para nosotros ejercer autoridad tenemos que tener una identidad. Y para usted tener una identidad, necesariamente usted necesita tener un procreador o alguien que lo dirija a usted. Por eso es bajo autoridad para ejercer autoridad. Normalmente afuera, en las calles, cuando usted se topa con ciudadanos, usted no se da cuenta a qué se dedica una persona, ¿verdad? Hasta que usted lo ve con su uniforme. Los oficiales de tránsito, usted se da cuenta de la autoridad que tienen, o usted lo obedece por el uniforme que tienen, o sea, por su identidad. Usted reconoce que son una, pero lo que a ellos le hace adquirir ese uniforme no son los méritos que ellos tienen, ni sus capacidades, sino que alguien lo haya llamado y haya visto sus capacidades y sus méritos para ellos poder ponerse un uniforme. O sea, que en nosotros también funciona de la misma manera. Y si yo te preguntaría en esta noche, o me preguntaría internamente, porque a veces es necesario usted tener reuniones con usted mismo. Aunque parezca loco, yo suelo hacerlo y me da resultado. El tener reuniones conmigo mismo, el hablar conmigo, gloria a Dios, ¿verdad? No es que usted se pone frente a un espejo a hablarse a usted, no, sino usted pensar, eso se llama retroalimentación, ¿verdad? Usted poder pensar en usted. Entonces, si nosotros pensamos internamente y nos preguntamos y decimos, ¿cuál uniforme yo tengo puesto? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y de igual manera, la Biblia nos dice en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Esta es una guerra espiritual. Hermano, el mundo espiritual es real. Las batallas espirituales son reales. Las cosas para nosotros no pasan de forma aleatoria. En nuestra vida, todo lo espiritual tiene que ver con las reacciones que pasan en nuestra vida. Aunque parezca locura decirlo, nuestro estado físico depende de nuestro estado espiritual. Nuestro estado financiero depende de nuestro estado espiritual. Nuestro estado psicológico depende de nuestro estado espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos enfocarnos
en buscar la autoridad. Y la autoridad es una palabra derivada de la palabra autorización. Nadie puede tener autoridad si primero no está autorizado. Por eso usted ve que va a los lugares, en la puerta que dice no pase sin autorización. Y es que, ¿por qué nosotros podemos construir o buscar la autoridad? La autoridad a nosotros nos brinda recursos que para otros son limitados. Lo primero que es la autoridad te da acceso a cosas exclusivas. La autoridad te brinda la oportunidad de tú disfrutar aquello que está en escasez o aquello que está limitadamente. Por eso era que Jesús, al tener autoridad, tenía la capacidad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, porque estaba autorizado del cielo, y cosas que otros no podían hacer, él podía hacer. Por eso es que aquella mujer que todos conocen, duró 12 años con un flujo de sangre, esa mujer buscó, gastó, intentó todo lo que pudo, mas sin embargo no había encontrado a alguien con autoridad. Pero cuando llegó hacia esa persona que tenía autoridad, entonces ella pudo recibir esos recursos que estaban limitados para ella. Por lo tanto, quizás hay cosas que nosotros las necesitamos. Hay cosas que quizás nosotros las añoramos. Hay cosas que quizás nosotros las deseamos, pero no tenemos la autoridad. Pero que nosotros no tengamos la autoridad no se hace imposible de que nosotros tengamos ciertas cosas, sino que es posible que nosotros podamos conquistar la autoridad para poder tener acceso. La Biblia dice en el libro de Juan, su capítulo 14, donde todos nosotros escuchamos y conocemos la palabra, donde dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie tiene los recursos del cielo si primero no está bajo la sombra de Jesús. Hermano, qué rico es cuando nosotros estamos en un lugar caluroso, incómodo, sedientos, y nosotros encontramos una matica que nos da a nosotros una sombrita. Nosotros paramos ahí y vemos una botellita de agua. Nada más delicioso que eso. Entonces, de igual manera a nosotros nos pasa cuando venimos a Cristo, venimos al Señor, cuando todas las cosas se nos están cayendo encima, cuando todas las cosas nos están sobrepreocupando, venimos a Cristo y Él dice: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Usted tiene la oportunidad de que con autoridad usted decirle aleluya a la preocupación: no me cause molestia. Usted puede decirle a la enfermedad: no me cause molestia. Usted puede decirle a la deuda: no me cause molestia. Y la única gente que puede dormir tranquilo con deuda son los cristianos. ¿No había visto? Gloria a Dios. Voy a repetir: la única persona que puede dormir tranquilo con deuda son los cristianos. Dios va a proveer, Jehová iré. Gloria a Dios. Pero eso lo hace cuando tenemos autoridad en el reino de los cielos. Hermano, y la autoridad no es porque usted haya hecho un curso de milicia, porque en un momento los discípulos se estaban matando entre ellos diciendo: Señor, ¿cuál es más grande entre todos nosotros? Pero es el más grande. No, en el espiritual no hay nivel jerárquico. El Señor es el más grande de todos. La autoridad suprema es el Señor. Él es el grande, Él es el omnipotente, el todopoderoso, hermano. Todos aquí somos hijos de Dios. Pero cuidado, porque Pablo en un momento decía: pero si la mano deja de ser mano para hacer ojo, entonces ¿de qué nos sirve? Entonces necesitamos una mano. Pero si el ojo deja de ser ojo, ¿cómo vamos a ver? Es necesario que el ojo sea ojo, que la boca sea boca, que la mano sea mano. Que no haya un nivel jerárquico no significa que no haya orden en el mundo espiritual.
Los pastores, aleluya, los profetas, los ministros, los apóstoles, también son hijos de Dios, al igual que usted que yo. Ahora bien, el Señor, para colocar un orden, permitió que haya personas que dirijan. Por eso hay autoridades delegadas, autoridades autorizadas para ejercer una función diferente a la suya o diferente a la mía. No es que porque tenga una posición se cree más que usted. Créanme, y tengo la certeza que lo puedo decir, y es que nuestro pastor, mi pastora, aún siendo los pastores encargados de esta congregación, aún con la posición que tienen, no se sienten ni se van a sentir más ni menos que usted porque sean los pastores. Somos hijos de Dios todos. Todos vamos al cielo. Sin embargo, a ellos se les delegó una función para ellos poder ejercer autoridad con esa función. Ahora bien, todo depende de dónde provenga nuestra autoridad, ¿verdad? Porque, como les decía al principio, una cosa es la autoridad y una cosa es el poder. Claro, hay personas que ejercen abuso de poder, pero el Señor no ejercía lo que era el abuso del poder. Él ejercía lo que era la autoridad. Porque cuando ejercemos el abuso del poder, estamos haciendo algo más allá de lo que nosotros debemos hacer. Pero cuando ejercemos la autoridad, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero el Señor también nos insta a ser sabios. Como hijos, como ovejas, como personas espirituales, tenemos que ser sabios a la hora de aplicar esto y a la hora de recibir esto que se nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque un momento, ¿verdad? Establece, primer libro de Samuel, en el capítulo 1, 10 en adelante, habla sobre una mujer llamada Ana. Una mujer llamada Ana. Ana comprendió que había una persona que tenía autoridad sobre ella y podría verse como un abuso de poder de parte de Elí, ¿verdad? El que le haya llamado borracha. Y es donde nosotros tenemos como que decirle: Señor, dame discernimiento para yo poder estar bajo autoridad, para cuando llegue la necesidad yo decir, yo estoy autorizado en el cielo, para cuando venga el problema en la tierra, entonces yo poder ejercer autoridad sobre ti. Y Elí hace lo que tiene que hacer. Dios permite que se le diga estas cosas para probar a la misma Ana, y a lo que le da la palabra, hace lo que tiene que hacer, y Ana se mantuvo bajo autoridad. Aquí está el mistake de muchas personas, el error. Donde muchas veces nosotros salimos de debajo de la autoridad para estar sobre la autoridad. La Biblia dice algo muy interesante en el Salmo 91. Y yo quisiera que vayamos todos al Salmo 91. Esto es normal cuando yo predico, bueno, como se puede texto, no es que esté terminado tampoco, pero vamos a. Salmo 91 dice, miren qué interesante esta palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que habita en la presencia de Dios tiene que estar, es no por encima de la sombra del Omnipotente, sino es por debajo de la sombra del Omnipotente, porque debajo de esa sombra es donde vamos a poder tener descanso. Hermano, usted no se imagina lo que es estar en tu autoridad. Lo más cansón y estresante usted ser una persona con autoridad. Pero qué bueno que hay gente que se atreve. Amén. Qué bueno que hay gente que se atreve para poder recibir esos recursos del cielo. Hermano, yo prefiero incomodarme un rato y recibir los recursos del cielo a yo esperar que otros se atrevan. Pues la Biblia dice que de los tiempos de los reinos de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces es tiempo que está bajo autoridad.
debajo de la autoridad. Siempre está debajo de ella. Y lo que le daba a Jesús la autoridad no era solamente su llamado y su propósito, sino era el método como él ejercía su llamado y su propósito. Yo lo repito. Lo que a Jesús le daba la autoridad no era solamente su llamado, su propósito, sino era como él ejercía su llamado y su propósito. Pues en este tiempo, vamos a llamarlo así, irónicamente, realmente allá afuera la gente cuando recibe una posición de poder, sus acciones cambian, empiezan a haber pensamientos diferentes, empiezan a haber acciones diferentes, no naturales en el corazón de esa persona. Pero Jesús sabía que él estaba conectado con el cielo, que para él ejercer autoridad tenía que hacer lo que el Padre deseaba. Y escríbeme la palabra en el libro de Juan 12:49. Vamos a ver algo interesante que Jesús dice. Juan capítulo 12, verso 49, dice lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús, el ser más grande, el supereminente, el Rey de Gloria, el admirable consejero, el príncipe de paz, el cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, el caballero de la cruz, el rubio de Galilea, está diciendo esta palabra. Las cosas que yo voy a decir, las cosas que yo voy a hacer, las cosas que yo voy a hacer, yo las hago no porque sea yo quien quiera hacer las cosas, sino porque yo me baso en lo que otro quiere. Pero ese otro no es cualquier otro, sino es el más grande, es el Dios Padre, el creador de todas las cosas. Y Jesús mismo estaba bajo autoridad del Padre. Y él entendía que tenía que hacer la voluntad del Señor para él poder tener autoridad. Y qué bueno que para nosotros ejercer autoridad debemos estar bajo autoridad, porque el tener autoridad no necesariamente significa tener la más grande estatura. Repetir, el tener autoridad o poder no significa que tú tengas la más grande estatura. En ese momento el Señor le decía: más grande entre ustedes, el más pequeño entre ustedes es más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue una gran persona. Pero la Biblia habla sobre David y Goliat. Él era un hombre grande, gigante, un hombre impresionante, tan grande, y tenía poder, porque este era un hombre, era un paladín. Un paladín era una persona experimentada en batalla, en lucha. El hombre sabía manejar el machete, el chilete, todo eso, sabía manejar todas esas cosas. ¿No me entiendes, español? Goliat era un hombre experimentado. David había peleado con unos cuantos osos, leones, y pastoreaba las ovejas de su padre. Mas sin embargo, David estaba bajo autoridad, pero Goliat era la autoridad en el tiempo. Mas sin embargo, David dijo: yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Yo voy contra ti en el nombre del Señor. Hay uno más grande que yo que va a pelear contra ti. Yo estoy sometido a él y que te va a someter a ti también. Porque la Biblia habla, leímos la historia de Jesús en la barca, dice que una gran tempestad se levantó, era más grande que la barca. Pero a lo que tú estás sometido, a lo que yo me someto, es más grande que lo que quiero hundir mi barca. Por lo tanto, a lo que yo me someto, somete a lo que me quiere someter.
a lo que yo me rindo, rinde a lo que me quiere rendir. A quien yo me entrego, aleluya, me siento yo en Israel. A lo que yo me rindo, hace que se rinda a quien quiere ser rendido. Por eso la Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, declaren la palabra, que Él va a salir escasez, aleluya, va a salir enfermedad, va a salir todas las cosas. ¿Por qué? Porque está sometido sobre el más grande, que la escasez es más grande que todas las cosas que nos puedan a nosotros hacer sentir intimidad. Y bueno, aquí voy bajando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, desde el 1, ¿verdad? Dice: después, como terminado todas sus palabras, por lo que yo oía en Capernaum, el siervo de un centurión que quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos rogando que viniese y sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno a venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre. Y aquí viene lo siguiente. Él dice: yo soy un hombre puesto. Cuando hablamos de la palabra puesto, estamos hablando de que realmente fue la decisión de otra persona con autoridad y autorizada por otra también con autoridad, el colocar a esa persona en ese puesto de autoridad. Por lo tanto, muchas veces nosotros nos sentimos o pensamos que no tenemos autoridad. Pues si el Señor a nosotros nos ha llamado a ser el único en la familia o a ser el primero que es cristiano, entonces el Señor nos está diciendo: yo te estoy llamando a ti porque yo quiero ponerte en un puesto de autoridad. El Señor nos ha puesto en una posición de autoridad espiritual, aunque quizás usted no sea el que tiene la autoridad física en su casa. Aunque usted no pague la luz, no pague el agua, no pague la renta, no pague el demás, pero usted es el que ora, usted es el que el Señor ha llamado para ser, aleluya, aquella persona que pelee por lo suyo. Por lo tanto, hermano, el Señor nos quiere dar a nosotros autoridad, nos quiere dar identidad para que sepamos lo que tenemos que hacer y que Él nos ha capacitado para hacerlo. El asunto es que no perdemos las cosas, las bendiciones del cielo, porque no hemos comprendido que el Señor nos llamó. Hermano, la Biblia dice que el Señor nos amó primero y que nos llamó a nosotros y no nosotros vinimos por nosotros mismos. Por lo tanto, soltemos la capa o el pensamiento de miedo, de falta de identidad, de no saber quién soy. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos guerreros con armas desenvainadas, con un casco, aleluya, con una armadura, dispuestos a pelear por lo nuestro. Los nuestros están esperando que nosotros nos quitemos la capa de miedo, de la ansiedad, de la desesperación y de la vergüenza, para que empecemos a declarar palabras de bendición. Pues si por el pasado fuera, los discípulos de Jesús eran pescadores, bueno, algunos sí tuvieron grandes cosas por las cuales sentirse orgulloso. Lucas era médico, Mateo recaudador de impuestos, Pedro sobre ti pondré en mi iglesia, sobre ti edificaré esta iglesia, sobre esta roca. Pedro era pescador, y la Biblia lo describe que era sin letra y del vulgo. O sea, Pedro era lo que hablaba, ¿qué es lo que? Dime a ver, si cuánto, lo que sean vaina, ¿verdad? Esa vaina. Pero no era una persona quizá con mucho conocimiento teórico, pero Pedro sabe que tenía una identidad de que el Señor lo había llamado, y cuando se enfrentó a la situación, Pedro dijo: aleluya, este que ustedes desecharon fue la piedra del ángulo, y tuvo la autoridad para defender a Cristo
y para defender su ministerio, aunque quizás no había otras cosas que le dieran identidad. Su identidad era que el Señor lo llamó. Por lo tanto, tu identidad no está en un anillo de graduación. Tu identidad no está en una matrícula universitaria. Óyeme, tu identidad no está en el sueldo mensual. Tu identidad está en tu relación con el Señor. Tu identidad está en tu relación con el Padre. En que tú tengas puesto el uniforme de la autoridad, de la presencia de Dios. El Señor nos ha llamado. Él nos ha posicionado. Y qué bueno que el Señor nos puso bajo autoridad. Porque de habernos puesto sobre autoridad. Aleluya. Mi hermano, yo voy a hablar por otra gente, yo voy a hablar por mí. Si el Señor me ha puesto sobre autoridad, aleluya, yo creo que ni siquiera yo mismo estuviera aquí frente a usted, porque somos humanos, ¿verdad? Tenemos una carne que nos incita a hacer lo que no debemos, por lo que sí queremos. Pero qué bueno que sí nos pone bajo autoridad. Por lo tanto, yo he sido un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado a mis órdenes. Parecería extraño y contraproducente que una persona que esté debajo de otra sea una persona capacitada como para que otros la escuchen. Y eso es lo que más a nosotros nos capacita cuando nosotros nos ponemos bajo la tutela de una persona que el Señor ha llamado, dígase su líder espiritual, su padre espiritual, para hablar en palabras llanas sobre su pastor. Otras personas también van a escuchar la voz de usted, aunque usted se encuentre bajo la falda de esa persona, bajo la falda del Señor. Nos encontramos bajo su autoridad, pero sabemos que otros también van a recibir. Y qué mayor esperanza tenemos, y ya con esto concluyo, gloria a Dios. Qué mayor esperanza tenemos, y que es que esto es en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque este centurión, como dice, lo describe, su posición era un centurión, un hombre con autoridad, una persona puesta a dirigir una cierta cantidad de hombres, de soldados. Él tenía autoridad, pero la enfermedad no le pudo decir sal fuera. Él tenía autoridad, pero con las armas, con las espadas, con los escudos no podía echar fuera la enfermedad. Pero más sin embargo, Cristo tenía la autoridad del cielo que le pudo decir a su enfermedad, sal fuera, desde lejos, aleluya. Y la enfermedad salió. Poner las manos sobre aquella niña en la lista y levántate, vamos arriba, aleluya. Decirle gloria a Dios a la suegra de Pedro, le dan una orden a la fiebre, sal fiebre, gloria a Dios. O sea, es bajo autoridad para ejercer autoridad. Por lo tanto, es la gran pregunta. Si yo estoy bajo autoridad, pues ejerza autoridad. Y si no estoy bajo autoridad, pues sométase para que le ejerza. Nosotros no estamos en tiempo de decir si usted está o no está. Usted es el que sabe. Usted hace un análisis de su vida. Si usted está, pues dele para adelante y ejerza autoridad. Pero si no le está, cuidado. Si no le está, cuidado. A la Biblia, Hechos 19:25, los hijos de un tal Ezeos. Ya usted sabe la historia. Hágase usted mismo la pregunta. Yo estoy. Y si no estoy, yo tengo un abogado que te defiende y que me acepta como un padre, como el padre hace para el hijo pródigo. No importa el pecado, no importa la mala acción, no importa. El Señor me está esperando. Y si estoy, empecé a derribar los muros que están reteniendo nuestra bendición. Esdras, capítulo 10, verso 4, aquellas personas que dijeron a Esdras: levántate, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. O sea que le vamos a decir a Esdras capítulo 10, verso 4, dice: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y toma. Aleluya. En nombre de Jesús. Dios bendiga la iglesia.